Vamos a comenzar esta hora abordando tal vez la última faceta de lo que significa la cultura de honra y ha sido tan hermoso los testimonios que verdaderamente hemos experimentado como iglesia a lo largo de estas semanas. Dios realmente nos ha abrumado con lo que significa vivir la cultura de honra. Y lejos de decir hoy termina la serie y como que nos estamos despidiendo, lejos de eso, lo que está en nuestro corazón es decir, Señor, que esta cultura de honra, esto que el cielo lo practica 24/7, esta casa permanezca en esa posición, permanezca en esta cultura. No sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos esta serie dijimos que para Jesús hubo dos lugares significativos de los cuales la cultura de honra en uno se manifestó y en el otro no. No sé si se acuerda alguno, ¿no? Pero ¿cómo se llamaba el lugar en el cual Dios apenas pudo hacer, pero apenas, alguna que otra sanidad, algún que otro milagro, pero fue prácticamente nulo? Y no porque no tuviese el poder, no porque no tuviese la intención de manifestarlo, sino porque precisamente en esa ciudad no se manifestaba una cultura de honra. ¿Te acordás cómo se llamaba esa ciudad? Nazaret, exactamente, Nazaret. Y desde ese día nosotros dijimos, Señor, si acaso hay algún corazón entre nosotros que está su posición espiritual en ese lugar del cual la honra significa admiración, respeto, significa amor, significa significa te reconocemos, significa no te damos un trato ordinario, no te damos un trato con che barba a ver si hoy haces algo, sino que por el contrario, una iglesia que practica la cultura de honra es una iglesia que tiene devoción por su presencia y sabe que si Él no está, aunque todo lo demás esté, aunque todo lo demás funcione, esté activo, pero si la presencia de Dios no está, todo esto carece de absoluto sentido. Y por eso pudimos también ver en contraste de la ciudad de Nazaret, vimos que Capernaum, ese título que uno cuando aún hoy va a la ciudad de Capernaum, allí en Israel, se encuentra con ese cartel que dice, esta es la ciudad que Jesús escogió, esta es la ciudad que el Señor Jesús eligió, y es tan fuerte poder entrar a Capernaum y encontrarse con ese portal, con ese cartel, porque claramente la palabra del Señor registra tantas sanidades, registra tantos milagros, porque en Capernaum fue el lugar en donde Dios escogió, en Cristo Jesús, por supuesto, para habitar, para pasar tiempo, y donde la manifestación de lo sobrenatural y de lo milagroso de Dios se dio sin medida alguna, porque fue un lugar en el cual se honraba su presencia. Y para nosotros es sumamente trascendente decir, Señor, si acaso hay algún corazón entre nosotros que está en Nazaret, este ha sido el proceso. Estas semanas, que por cierto han sido 5 semanas que hemos venido masticando esta palabra y hemos ido viendo testimonios a los cuales Dios comenzó a impartir sobre nuestras vidas. Distintos aún, escucha esto, aún milagros que Dios manifestó en medio nuestro. Milagros fueron, iglesia. No me alcanzaría la jornada, el tiempo del mensaje para contarte lo que muchos de ustedes me han dado como testimonio, y aún en lo personal, yo ni hablar. Y si acaso hay alguien que se siente deudor en esta casa, el primero soy yo. El primero soy yo, porque Dios ha sido y su gracia ha sido escandalosamente benevolente sobre nuestras vidas. Su gracia es escandalosa cuando Él encuentra honra y Él manifiesta su poder, Él manifiesta su gracia y lo da sin medida alguna. Y espero que en tu corazón Él encuentre la actitud y la disposición como Capernaum, diciendo, honro tu presencia, Señor.
honro tu presencia. Y por los días que vendrán, por las semanas, los meses, los años que vendrán, la temporada que iniciaremos como iglesia será desde la cultura de honra para la gloria de su nombre. Amén. 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 Que significa así sea, Señor. Que así sea. Que así sea. Por favor, acompáñame, Mateo 10, 40 al 42. Este ha sido nuestro texto lema, la nave insignia por la cual hemos ido desprendiendo estos principios espirituales, la restauración de la virtud olvidada aún por la iglesia, que es la honra. Y vamos a Mateo 10, 40 al 42. Y dijimos, la honra tiene un sentido 360 grados. Es una dinámica que envuelve nuestra vida. En las esferas de quienes están por encima nuestro, en las esferas de quienes están codo a codo con nosotros y también en las esferas de quienes están mirándonos y nos están observando, y también en nuestro trato hacia ellos. Claramente la palabra dice, hay una manera de practicar la honra que el cielo lo hace y que mis hijos también deben manifestarlo todo el tiempo, todos los días. Dice así Mateo 10, 40 al 42, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y esto tiene que ver con autoridades, gente que está por encima nuestro. Tiene que ver con autoridades civiles, autoridades sociales, tiene que ver con las autoridades en casa, autoridades papá y mamá, quienes están puestos en autoridad sobre nuestra vida. Primera esfera de honra. Pero sigue diciendo el Señor Jesús, y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y esto tiene que ver con gente que está a la par nuestra, ese que va hombro a hombro, compañeros de milicia nuestro todos los días. No solamente hermanos en la fe, sino también aquellos que hacen el trabajo con vos, aquellos que día a día comparten la oficina, el escritorio, el negocio, etcétera, etcétera. Y en tercer orden, y sobre esto es lo que me voy a detener en el día de hoy, dice, y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes. Otra versión dice, a uno de estos mis pequeños, les aseguro que recibirán una recompensa. ¿Podés ver esto? En las tres esferas, en las tres facetas, hay recompensa para aquellos que vivimos una cultura de honra. Ahora, la pregunta con la cual quiero iniciar en esta hora es, ¿quiénes son los pequeños según la palabra de Dios? ¿Quiénes son aquellos que Jesús definió como pequeños? Y esencialmente son las personas que están bajo nuestra autoridad. Todos aquellos que están bajo tu autoridad, vuelvo a decirte, puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito laboral, personas, si vos tenés a cargo personas, puede que vos seas profesor, puede que vos seas docente, maestra. Bueno, esos pequeños que habla la palabra del Señor tiene que ver con esas personas que están bajo tu autoridad. Y Jesucristo fue también muy intencional y muy claro en decir de qué manera debemos nosotros practicar la cultura de honra a aquellos que están bajo nuestra autoridad. A la luz de la palabra, los pequeños son claramente identificados como no solo los niños pequeños, sino quienes han sido confiados a nuestra autoridad delegada. Y quiero ser muy franco en esta hora y quiero decirte que tal vez aún eso significa de que vos hoy estés en este lugar como consecuencia o como resultado de haber sido un pequeño que tal vez tuvo una mala experiencia, que tuvo una experiencia frustrante en cuanto a alguien que lideró tu vida, alguien que marcó tu vida. Pudo haber sido un jefe, pudo haber sido el dueño de la empresa por la cual vos trabajaste mucho tiempo. También pudo haber sido un pastor. También pudo haber sido un líder de una iglesia.
de la cual hizo de tu vivencia espiritual una instancia traumática. También pudo haber sido un líder que dijo, yo quiero llevarte a los pies de Cristo Jesús. Y tal vez al comienzo iba todo muy bien, pero que de un momento a otro esa motivación inicial cambió, migró, mutó, y de repente te encontraste con alguien que lo último que quería era precisamente guiarte en el camino del Señor. Y tal vez de momento estás sentado en este lugar, pero estás diciendo, pastor, si vos conocieras la historia, tal vez no sé cuántos se quedarían a escuchar mi testimonio, porque hasta terminé huyendo tal vez de ese trabajo, de esa oficina o tal vez de esa congregación. Y me refiero no solamente a un pastor, tal vez tu experiencia haya sido con algún líder espiritual de alguna otra religión. Y sin embargo estás sentado en este lugar y quiero en esta hora decirte que para el Señor sos alguien absolutamente importante y de profundo valor y significancia. Que vos estés sentado acá, para el Señor es de suma importancia. Pero principalmente en la palabra, el Señor deja de una manera muy clara que la falta de honra sobre los pequeños, es decir, sobre aquellos que están bajo autoridad, esto implica consecuencias. Esto para el Señor no es un tema menor. Si me querés acompañar, Mateo 18, versos 6, 7 y 10. Palabras del Señor Jesús hablando o haciendo referencia a estos mis pequeños. Jesucristo dijo así, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, escucha esto, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Cuidado con despreciar a cualquiera de estos mis pequeños. ¿Estás acá, iglesia, no? ¿Estás leyendo lo que Cristo enseñó hace 2000 años atrás? Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Esta es una advertencia, y que cuando Jesús dice ay, vos podés escuchar el ay de un líder, podés escuchar el ay de un pastor, podés escuchar el ay de un papá o de una mamá, podés escuchar el ay de un jefe, pero quiero decirte que cuando Jesús dice ay de estos, es mejor que creas ciertamente que el destino de esta realidad será terrible. ¿Y por qué Él es tan firme en cuanto al trato de los más pequeños? Porque Dios es quien delega la autoridad. Y Él delega la autoridad sobre la iglesia. Y esa autoridad se traduce claramente en la esencia de lo que es Él siendo amor. Pero esa autoridad Él la libera con el propósito de que los pequeños puedan crecer en un ambiente de amor y de protección. ¿Puedes ver esto? Cuando Él dice, cuida a estos mis pequeños, cuida a estos que están dando los primeros pasos en la fe, cuida a estos que están gateando en la fe, cuida a estos que están recién balbuceando mi nombre. Dice, y no te desvíes, no tomes otra motivación, porque hay consecuencias que son dramáticas. Hay un ay de Jesús, de aquel que se salga del compromiso por medio de una autoridad delegada, ya seas pastor de esta casa, seas líder de esta casa, sobre tu vida. Quiero decirte que Dios
ha delegado autoridad espiritual, pero esa autoridad espiritual no tiene otro propósito y otro fin que manifieste el amor del cielo en la tierra y que ese amor sirva para dar calor de hogar, para dar cobijo y también para dar protección. No es el propósito de manipular a las personas. No es el propósito de que se da autoridad a un líder para que ese líder termine haciendo lo que le parezca a su conveniencia, porque claramente Jesucristo dijo, ¡ay de los que hagan eso! Mejor les conviene, dice, que se aten una soga al cuello, junto con una piedra, y se arrojen, como diciendo, no tienen dimensión de lo que les estoy confiando en sus manos. No tienen noción de lo que para mí significa que una oveja recién parida, que un cachorro en la fe, que un bebé espiritual que acaba de nacer, te aproveches de él. No tenés idea en qué lío, en qué problema te estás metiendo. Tal vez alguno dirá, bueno, pastor, en todo caso, ¿se afectará esa persona o se afectará el cuerpo de Cristo? Pero quiero decirte que ese pensamiento, según la palabra, no es el correcto, porque Jesucristo claramente lo expresó. Mateo 25:40, Él dijo así, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños o mis hermanos más pequeños, ¿qué dice la palabra? ¿A quién lo hiciste? ¿Qué dice Jesús? ¿A quién se lo hiciste? Te metiste con Jesús. Ni siquiera a la iglesia. Te metiste conmigo. Porque confundiste una oveja recién parida. Porque confundiste, porque no lo llevaste por el camino correcto. Porque tu influencia no fue desarrollar el carácter de Cristo en esa persona. Dice el Señor, es como si me lo hubieses hecho directamente a mí. A raíz de este texto podemos llegar a la siguiente conclusión, y es que el modo en que tratamos a quienes están bajo nosotros es el modo en que tratamos al mismo Señor Jesús. La manera en la cual nosotros abordamos a los pequeños, la manera en la cual nosotros honramos o deshonramos a los pequeños, dice el Señor, claramente es la manera en que estás tratándome a mí también. No te autoengañes. No te creas. No te creas que porque cantás, pero tu trato es absolutamente diferencial, distinto. No te creas que si haces acepción de personas, no te creas que si tenés favoritos, el trato directamente lo estás teniendo conmigo. Por eso para el Señor el sentido de lo que significa vivir una cultura de honra a los más pequeños, dice el Señor, claro que habrá recompensa, por supuesto que sí. Pero para el Señor es también de suma importancia. No es que, bueno, deja que ese que todavía no entiende nada, deja que todavía se le falta un montón de años para que llegue a mi nivel o a mi estatura espiritual. Deja que ese todavía tiene que morder mucho polvo para que me alcance a mí. Mi hermano, mis hermanos, el Señor es claro en cuanto al principio de honra que debemos activar en nuestro trato bajo la autoridad que Él ha delegado sobre tu vida y sobre mi vida. Porque en la manera en la cual nosotros les honremos a ellos, sea de forma pública o sea de forma privada, para el Señor da igual. Pero claramente de la manera en que nosotros tratemos con ellos, es como si estuviésemos tratando con Jesucristo mismo. ¿Me seguís hasta acá?
Hace un tiempo atrás, en uno de los canales americanos, Discovery Channel creo que era, me empecé a enganchar con una serie que tenía una particularidad y era un equipo de ingenieros experimentados en demoliciones. Y la verdad que me empecé a enganchar porque la verdad que nunca lo había visto. Pero claro, empecé a ver 1 y 2 y 3 capítulos porque era impresionante. Cada capítulo era un desafío por el cual tenían un edificio de 30 pisos, otro tenían una casa histórica de la cual necesitaban derrumbarla. Y la verdad que era atrapante la manera de ver cómo los ingenieros iban trabajando de una forma u otra para precisamente implosionar el edificio. Es decir, que el edificio sea derribado, tratando de eliminar cualquier tipo de riesgo, tratando de eliminar cualquier tipo de un derrumbe no controlado y que esto pueda aún afectar a la población que rodeaba ese edificio. Y puedo decirte que hubo más de una implosión que yo dije, es imposible lo que estoy viendo. Así como para aquel que tal vez me dice, no entiendo lo que estás hablando, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero no sé si recuerdan cuando las Torres Gemelas se derrumbaron. ¿Recuerdan ese suceso histórico? Bueno, si vos viste esas imágenes, eso es 2 torres implosionando, o sea, se derribaron por el efecto de lo que, no es que explotaron, sino que implosionaron. Por eso es que uno puede ver un edificio semejante monstruosidad de cemento y de vidrios y cómo ¡brum!, se derribó. Y esta tarde meditaba en lo que implica a veces 2 caminos para el liderazgo en relación a en qué manera estamos tratando a los pequeños. O podés tomar el camino de los destructores o podés tomar el camino de los constructores. Tu liderazgo en Cristo tiene la capacidad y el potencial de construir, de edificar, de guiarles a otros a que Cristo sea formado en sus vidas. Y claro que esto lleva años. Claro que esto va a llevarnos hasta que Cristo nos llame a su presencia o Cristo físicamente regrese aquí a la tierra. Pero tal vez podés tomar el otro camino que es mucho más corto, porque tengo que hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué lleva más tiempo, edificar un edificio o destruirlo? ¿Escucho ofertas? ¿Es así? Lo que tal vez llevó meses, lo que tal vez llevó años, lo que tal vez llevó un tiempo mucho más de lo que estaba estipulado, pero que finalmente se construye, se edifica y vienen personas y lo habitan y lo disfrutan y pueden alegrarse de lo que significa la edificación. Un liderazgo conforme o con el ADN de la serie que estuve viendo de estos ingenieros destructores. Yo no podía creer cómo estos hombres, de un momento a otro, ellos sonaban una sirena y una vez que estaban todas las cargas explosivas puestas de forma clave en lugares que eran columnas, en lugares que eran cimiento, simplemente por medio de un teléfono celular. ¿Sabes lo que hacían? Se aseguraban con 3 sirenas que nadie podía quedar en el perímetro de por lo menos 50, 100 metros. Y uno de los ingenieros, lo vi, tomaba su teléfono y de un momento a otro hacía así, mira, así como vos cuando envías el WhatsApp, ¿viste? Presionaba así y de repente vos veías bum, 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 y de repente un hongo de tierra cubría absolutamente todo eso. Y a los minutos que esa implosión se había provocado, uno podía otra vez visualizar, pero ya no veía más ese edificio. Uno dice, la cantidad de tiempo que a esos edificadores les habrá llevado construir ese edificio. Sin embargo, venían estos tipos y simplemente con un teléfono que hacían, boom, 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 boom. Sí. Y el Señor me trajo esta analogía
porque de la manera en que nosotros activemos una cultura de honra a nuestros pequeños, vamos a tener siempre estos dos caminos. O vamos a ser de aquellos que lideramos a otros con el propósito de construir y de edificar sus vidas, o tal vez vamos a tomar el teléfono para decir, a este lo destruyo, a este con 2 mensajes que le digo, implosiono su vida espiritual. Quiero en esta hora y con esta imagen gráfica, quiero traerte a la luz de la palabra estos 2 caminos, cómo los podemos expresar en lo que significa cultura de honra para estos, mis pequeños. Quiero en esta hora hablar a aquellos esposos presentes que están en este lugar. 2 caminos, amados esposos, amados hombres, amados líderes espirituales de sus hogares. La palabra también es clara con respecto a nuestra actitud y nuestra cultura de honra hacia nuestro cónyuge, porque a la luz de la palabra el hombre es la cabeza del hogar. De manera que tanto la mujer como los hijos, a la luz de la palabra, Dios dice, te he confiado esta familia para que vos puedas, con este entendimiento, manifestar la cultura de honra. Y esposos, quiero recordarles en esta hora, hay 2 caminos de los cuales ustedes pueden liderar sus hogares. Primera de Pedro 3:7 lo dice así: de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado. Trátala como es debido, para que, y tal vez esto sea lo más importante, para que nada estorbe tus oraciones. ¿Puedes ver esto? Fíjate lo que significa vivir una cultura de honra de esposos honrando a sus esposas. Porque cuando la cultura de honra no está en el matrimonio, cuando el esposo no está honrando a la esposa, fíjate lo que se quiebra en lo espiritual, tu vida de intimidad. Cuando el maltrato, la denigración, la denostación, cuando tal vez las palabras hostiles, cuando tal vez esos listados de historias pasadas no perdonadas, cuando tal vez ese ninguneo sobre ese vaso frágil que la palabra, al contemplar a la mujer, al contemplar a la esposa, nos recuerda, la mujer es vaso frágil. Nuestra falta como esposos, nuestra falta de cultura de honra hacia nuestras esposas. Digo esposas porque no tengo más de una. Es tu esposa más la mía, ¿de acuerdo? Ese es el plural. Pero nuestra falta de honrarles a ellas, ¿sabes lo que provoca? Una interferencia entre tu relación con Dios y tu intimidad con Él. Dice, vos querés asegurarte, y cuando el apóstol está hablando, dice, trátalas como es debido para que nada estorbe tus oraciones. ¿Qué es la oración? Es la intimidad con el Señor. Tal vez vos podés decir, pastor, estoy un tanto seco espiritualmente. Mira, uno de los chequeos que tenés que hacer en tu vida tiene que ver en cómo estás tratando a tu esposa. ¿Te estás secando? ¿Estás en tibieza espiritual? ¿Estás cada vez más distante a la presencia del Señor? ¿Estás abandonando Capernaum y te estás yendo otra vez a Nazaret? Tu lenguaje ya es tan... Bueno, pero ella sabe que la amo en el fondo. Bueno, pero ella sabe... Claramente vengo a decirte que esa falta de honra, ¿sabes qué hace? Pone literalmente un techo a tus oraciones, a tus plegarias, a tus rezos, a tus súplicas. Y es como que Dios
intenta escucharlas, pero ¿sabes qué? No puede, porque tus palabras son tan fuertes en cuanto al destrato o la falta de honra con tu cónyuge. Tus palabras o tus actos son tan fuertes que Dios no puede oír tus palabras. Vuelvo a decirte, ¿cuál va a ser tu forma de liderar casa? ¿El modelo edificador o el modelo destructor? Amado esposo, el Señor te ha dado la gracia de poder establecer un matrimonio conforme al corazón del Señor. Miren, el día viernes, junto con mi esposa, recibimos en este lugar a un matrimonio cristiano con un 911 diciendo las palabras de la mujer cuando se sienta. Me dice, pastor, esto es lo último que yo hago por mi esposo. Ya estoy harto de esto. No quiero saber más nada. Yo dije, si esta charla empieza así, ¿cómo vamos a terminar? Y quiero decirte que fue un aconsejamiento más de 1 hora y media en el cual estuvimos ahí, hasta que en un momento, junto con mi esposa, lo que hicimos fue empezar a darnos cuenta de cuánta riqueza Dios había puesto en las manos del esposo para decir, ¿vos te das cuenta cómo Dios te ha honrado dándote a una mujer tan preciosa? Y todo lo que hasta ese momento parecía diferencias, todo lo que en ese momento era ataque, era dardo, y uno saltaba y el otro lo atacaba, y a veces con mi señora como diciendo, bueno, tranquilos, estamos delante de la presencia del Señor. Cuando empezamos a establecer lo que Dios había depositado y les había dado la gracia de portar, es decir, un matrimonio, empezamos a ver que esa dureza del corazón se empezó a quebrar. ¿O no, mi amor? Y lágrimas empezaron de los dos. Si vos lo vieses al hombre, era un gigante, era el octavo de Nueva Zelanda, de los All Blacks, más o menos. Que yo dije, si este muchacho se levanta, decía que estaba la banda acá abajo, así que dije, pediré refuerzos en cualquier momento. Pero fue tan tremendo ver cómo ese hombre de un porte grande, de repente no hacía otra cosa que decir, ¡pra! Pastor, no lo había visto de esta forma. Pastor, no me he dado cuenta de la riqueza que ha sembrado en mi vida. Dios, por darme el honor de cuidar a mi esposa. Están acá los esposos, ¿no? Están acá, ¿no? Padres, papá y mamá, padres, Efesios 6:4, cultura de honra, dice, y de la forma en que trates a estos mis pequeños, papás, dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Hay papás esta noche? Hay papás y hay mamás esta noche, ¿verdad? Y es tan clara la palabra. Porque si hay algo que debemos reconocer es que los papás, si queremos ser malos, sabemos dónde pegar. Muy bien, muy bien. Si verdaderamente queremos enmudecer nuestros hijos, sabemos qué tecla tocar. Sabemos qué episodio poner en la mesa. Sabemos y tenemos el poder de liderar como destructores.
lo que tal vez por años hemos edificado. Dice la palabra, cultura de honra hacia tu casa, hacia tus hijos. Dice la palabra, no provoques a tus hijos. Puede que una mamá me diga, si vos supieras lo vago que es el que me tocó a mí, pero ni siquiera eso es razón suficiente para el destrato, la deshonra. ¿Qué significa deshonrar? Significa tratar de manera ordinaria o despectiva al otro. Y la palabra en esto es clara. ¿De qué forma podemos nosotros practicar la cultura de honra a uno de estos, mis pequeños? Porque si se los hiciste a ellos, dice Jesús, me lo hiciste a mí. Dice el apóstol Pablo, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. No tomes el camino del detonador, no lo tomes, no lo tomes. No tomes el camino del portazo, no tomes el camino de la indiferencia, no tomes el camino, ni siquiera el camino del teléfono. Toma el chupete electrónico ahí. Y ahora te lo saco porque te portaste mal. Ni siquiera eso. Dice la palabra, abandoná tu liderazgo, que tu cultura de honra no tenga que ver con ser un experto detonador de relaciones y de vínculos familiares. Y vez tras vez volvés. Y vez tras vez volvés. Como dice la palabra, ¿no? Y otra vez el perro vuelve al vómito. Dice Pablo, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Cuando la palabra nos habla de disciplina, su énfasis no tiene que ver solo con ejercer una disciplina física. No tiene que ver con estar amenazando, mirá que me saco el cinturón, mirá que vamos a hablar en otros términos. No tiene que ver con eso. Tiene que ver la palabra disciplina en su etimología original. ¿Sabes qué significa? Discípulo. Discípulo. Y dice el Señor, si te he dado la gracia de que la aljaba de tu casa tenga flechas, tenga saetas, dice, el propósito es que ellos sean formados y sean instruidos. Y tu liderazgo y tu cultura de honra es honrarlos, honrarlos. Pastor, si usted supiera, me hace solamente una vez por semana la cama y los otros días los tengo que... No importa, vos empezó honrando por ese día y celebrale al bebé de 48 años que está en casa ahí. ¿Ah, no? Yo no lo dije. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una cultura de honra. Tercer edificio, amos, jefes, dueños, gerentes. Dice Efesios 6, 8 al 9, recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Verso 9, y ustedes amos, si nosotros hoy tenemos que actualizar esta palabra, vuelvo a decirte, es ustedes jefes, ustedes dueños, ustedes empresarios, ustedes que tienen, ustedes maestros, ustedes profesores, directores, entrenadores, preparadores. Dice, traten a sus esclavos, o mejor dicho, no los traten como esclavos, trátenlos de la misma manera, dice. Y uno dice, ¿a qué se refiere? Claro, porque hay una referencia previa. El apóstol Pablo lo viene hablando y dice así, en cuanto al trato,
Efesios 6:6, dice, traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Teniendo esto en mente, Efesios 6:9 dice, y ustedes, amos, traten, Efesios 6:6, a sus esclavos, a los empleados, de la misma manera, dice. No los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Si hay algo que a lo largo de estos años como iglesia ha provocado en mí un contentamiento gigante, tiene que ver con que en este lugar hay dueños, hay gerentes y hay empleados de la misma empresa. Y eso es un claro testimonio de lo que significa una cultura de honra. Eso significa que no voy por el camino fácil de usar el chip cuando estoy en la iglesia, me comporto de una forma, pero de lunes a viernes. Porque claramente, lejos de tener una manera de comportarme y de dirigirme y de vincularme estando en la casa, cuando el pastor me ve, cuando los pastores me ven, cuando el líder me ve, soy exactamente el mismo de lunes a viernes en mi trabajo. Que hoy tengamos familias en este lugar que se están congregando por el testimonio de compañeros de trabajo, por autoridades laborales, que hoy estén en este lugar, eso ¿sabes qué significa? Cultura de honra. Gente que no subyuga, gente que no maltrata, gente que además de proveer trabajo, proveyó tal vez de la semilla más importante que fue el Evangelio. ¿Podés ver esto? Gente que le dijo, mira, no solamente voy a bendecirte, sino que déjame compartirte el testimonio. Y fascina mi corazón. Historias de personas, historias de mujeres que han llegado a esta casa como fruto de, sí, yo fui la empleada, yo fui quien empezó trabajando en el negocio de, y hoy están entre nosotros, y hoy están progresando en la fe como resultado, iglesia, de una cultura de honra, de aquellos que están en autoridad, y que cuando están frente a frente con el empleado, no es la oportunidad para si te piso, si te bajo, sino que al contrario, cultura de honra. Aunque tenían el dispositivo para detonar la relación, ¿sabes lo que hicieron? Dignificaron a la persona. Amo eso. Eso es cultura de honra. No me aproveché, no le saqué hasta la última gota, sino que al contrario. Es más, y si acaso pudo haber un aumento hasta de sueldo, lo hubo. ¿Qué está hablando el pastor? ¿Qué locura es esa? Sí, claro, porque eso también es parte de la cultura de honra. Claro que sí. Y de hecho hay hermanos, testimonios que hasta el domingo pasado me lo compartieron. Pastor, no sabe lo que ha pasado. Empecé a activar la cultura de honra en mi trabajo y ahora me dieron un ascenso. Empecé a activar la cultura del trabajo y ahora me dieron una paga doble. Uno dice, ¿dónde está eso? Y yo digo, en la palabra. Por eso en esta hora, también esta es la invitación de una cultura de honra. Aquellos hermanos, aquellas hermanas que están al frente de empresas, de negocios, de estudios, que tienen empleados a su cargo, o tal vez trabajás para una empresa, pero tu puesto es un puesto jerárquico. Mi hermano, vos no sabés el portal que Dios puede abrir de salvación por medio de tu testimonio. No te das una idea. Y te honro, te honro. No te das una idea de lo que significa. Gente que de repente dice, quiero que me atienda este médico. Quiero que me atienda este vendedor. Y me encanta cuando ese médico o ese vendedor que dicen, amo al Señor. Con el respeto a los médicos presentes, ¿no? Pero
Ya a veces ni levantan la cabeza para atenderte. Bueno, contame qué te pasa. Sí, decime, ok, te voy a dar esto, te receto esto, listo, dale, nos vemos. Por favor, déjame la puerta abierta y llámame al que sigue, ¿no? Pero bueno, nosotros acá tenemos un par de médicos que gracias al Señor han roto con eso, ¿verdad o no? ¿Es así, Luquitas, o no? Por lo menos porque llevas el nombre Lucas, querido. Así que llévalo a mucha honra, querido, ¿eh? ¿Me escuchaste? ¿Dónde está la Dani? ¿Dónde anda la Dani? ¿Por ahí también o no? La Dani también. Por supuesto, va con onda, ¿no? Cultura de honra. Por cuanto a uno de estos mis pequeños lo hiciste, dice el Señor, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Y si diste aunque sea un vaso de agua en mi nombre, en el anonimato más grande de lo que podía significar, no delante de una plataforma, no un domingo donde te estaba viendo toda la gente. Pero dice el Señor, si lo hiciste a uno de estos mis pequeños, dice el Señor, tené por seguro esto, me lo hiciste a mí. Y la recompensa va a venir directamente de mis manos hacia tu vida. Y vuelvo a decirte, iglesia, Dios paga, y Dios paga muy bien. Dios paga, y es con una gracia escandalosa como paga. Porque te ves como deudor, como inmerecedor, decir, Señor, tanta gracia no la merezco, no la merezco. Tanta gracia derramada no la merezco, Señor. Y Dios dice, porque fuiste obediente, porque diste el paso de obediencia. Y hay una ley espiritual, hay un principio espiritual que el cielo no puede quebrar, que el cielo no puede contener, que los ángeles no pueden retener. Y es cuando en la tierra se manifiesta la cultura de honra a uno de estos mis pequeños, cónyuge, hijos, empleados, a uno de estos les honrás, dice el Señor, la recompensa viene sobre tu vida. Quédate por seguro en eso. Amén. Quiero terminar dándote una medicina para tal vez aquellas personas, para tal vez aquellos pequeños que son difíciles de honrar. ¿Alguno tendrá entre nosotros alguien difícil de honrar? Tenés ese que te está boicoteando la estrategia de negocio, tenés ese que vos decís vamos todos para allá y él quiere ir para allá y vos decís, bueno, pastor, me encanta esto, pero desde que empezó a hablar tengo en la cabeza ese empleado que parece que es la piel de Judas. Dice Filipenses 4:8, el apóstol Pablo, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, tengan el enfoque, hagan que la mira se ponga en esta realidad. Concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Sabes qué significa esto? Que tal vez el ejercicio por el cual vos hoy tengas que empezar a activar la cultura de honra aún a eso difícil, ya sea en el trabajo, en la oficina, en el consultorio, aún en el ministerio, puede también que pase, claro que sí. El desafío sea que empieces sobre esa persona a pensar y decir, Señor, si esta persona la has puesto acá, es verdad que yo le caigo, le doy con todo, pero qué cosas buenas tiene. Y vas a sorprenderte. Cuando de repente te alejes un poquitito y digas, a ver, Señor, si me estás invitando a pensar en lo honesto, en lo bueno, en lo digno de buen nombre, lo mismo sucederá con nuestros hijos.
esta fórmula, este principio espiritual aplica para tus empleados. Esta verdad espiritual aplica para tus alumnos. Esta verdad espiritual aplica para esos miembros difíciles del ministerio. Si hacemos lo que Filipenses 4:8 nos enseña que hagamos. Pensar en lo agradable y lo bueno de aquellos que están bajo nuestro cuidado. Pensar en lo valiosos que son para nuestro Padre, en que son sus hijos y son sus hijas. Y tal vez uno dice, acá te enganché, pastor, porque el que yo estoy pensando no conoce a Cristo. Así que Filipenses 4:8 no aplica para él. Quiero decirte, momento. Porque puede que esa persona no sea hoy hija o hijo de Dios, pero esa persona es creación de Dios. Y esa persona, ante la mirada de Dios, es tan digna de la gracia de Dios como tu vida. ¿Puedes ver esto? Y por el solo hecho que esa persona hizo que Jesucristo derramase sangre y su cuerpo fuese crucificado en la cruz, porque ese derramamiento y esa muerte no solamente fue para lavar tus pecados, sino que en esa cruz Cristo Jesús también llevó los pecados de tus compañeros, de tus empleados, de tus hijos, de tu cónyuge. Solo por esa razón, y solo por esa razón, la palabra de Filipenses 4:8 aplica aún para aquellos que no tienen a Cristo y que te rodean. De manera que uno dice, Señor, me estás llamando entonces a pensar en algo bueno, en algo de honra, en algo de alabanza que tiene esta persona. ¿Y sabes qué va a ser lo maravilloso? Cuando te animes a vivir la cultura de honra, vas a encontrar más de un motivo por el cual decir, es la verdad que le hago piquete todo el tiempo, pero en el fondo me empiezo a dar cuenta que no está todo mal, que hay cosas buenas que tiene, que es puntual, que no se lleva la lapicera a la casa como lo hago yo, que no se lleva hojas para imprimir en la casa, que me sirve el café, que cuando se me rompe el auto me dice, te paso a buscar. Cultura de honra. ¿Y este principio para quiénes aplica? ¿Para aquellos que conocen al Señor? Claro que sí. ¿Y para aquellos que no conocen al Señor? Claro que sí. La semana pasada estaba en el consultorio pastoral y estábamos por comenzar nuestra sesión de aconsejamiento y un hermano de esta casa en tiempo real está viendo cómo un empleado le está robando la herramienta por las cámaras de seguridad. Y me dice, Lucas, dame un segundo porque estoy viendo que se está llevando herramientas del taller. Así que tuvimos que ponerle pausa a nuestra sesión y por un momento él toma el teléfono y me dice, bueno, esto lo tengo que resolver. No sé. Oramos en ese momento para decir, Señor, dale sabiduría, llenalo de tu sabiduría para proceder conforme a. Y después ahí se cayó el que se. Tranquilo, puedo, no pasa nada. Estás bien ahí, no pasa nada. Y de un momento a otro me muestra el teléfono y me dice, mira todo lo que me está escribiendo. Dice, por favor, necesito el trabajo, tengo esta necesidad en casa, y era un chorizo así de grande. Y él tenía todas las de la ley para decirte, te vas de la empresa y no vuelves a trabajar nunca más y no quiero que pises mi taller. Y al otro día me llama este hermano y me dice, pastor, quiero contarte que le di una nueva oportunidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Cultura de honra. Y en todo caso, ¿no fue lo que el Señor hizo con nosotros? Salmo 139, David, lo expresa de una forma tan única. Dice el verso
16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y escucha el verso 17. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. ¿Escuchaste? O sea que lo que el apóstol Pablo dijo, piensen en lo bueno, en lo digno, ya David lo estaba experimentando muchos años antes. Dice, tus pensamientos sobre mí no los puedo contar, no los puedo enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Vaya a ser una escultura de honra. Dios, siendo omnisciente, conociendo aún mis olores, dice, cuando pienso en vos, tengo pensamientos incontables. Y son pensamientos de bien. De bien. De bien. Vos ponete a pensar por un instante, si hoy yo tuviese la capacidad de ver lo que en tus pensamientos se proyectan a modo de globito de WhatsApp. ¿Estaríamos todos en este lugar? Pero cuando le preguntamos al Creador y nos dice, esta es mi cultura de honra. ¿A quiénes? A mis pequeños. Cuando pienso en ellos, mis pensamientos, la matemática, la calculadora humana da de error, no los puede contar. Y mis pensamientos son de bien, son de bien. Mis pensamientos son honestos, mis pensamientos son de honra, dice el Señor. Mis pensamientos son de alabanza, mis pensamientos son para afirmarte, mis pensamientos tienen que ver con que sos no solo creación, sino que sos hijo, sos hija mía. Mis pensamientos ciertamente están llenos de bien, de bondad, de misericordia y de gracia sobre tu vida. Mis pensamientos tienen la capacidad de quebrar todo pensamiento de condenación, de esclavitud, de falta de propósito, de depresión, de angustia. Son mis pensamientos incontables como los granos de la arena del mar. Son pensamientos de bien para tu vida. Porque te honro, dice el Señor. Porque sos precioso para mí, porque sos preciosa para mí. Escúchame, Dios sabiéndolo todo, Él nunca nos manipula, jamás. No somos sus marionetas, jamás. Pero cuando querés saber qué está pensando Dios hoy de vos, ¿sabés qué está pensando el Señor? Dice, tengo pensamientos de bien y son incontables. Y Majo, mañana cuando te levantes a la mañana, y que vos digas, hoy otra vez tengo que levantarme. Y cuando alces tus ojos al cielo y digas, ¿qué estará pensando el Señor? ¿Sabés qué está pensando el Señor? Pensamientos de bien sobre tu vida, todo el tiempo. Y en 10 años, ¿sabés qué va a estar pensando el Señor de vos? Pensamientos de bien, de bondad, de misericordia, de amor. Esta es la gracia escandalosa, iglesia. Esta es la gracia irresistible a la cual decimos, Señor, ¿por qué tanta honra sobre nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tanta honra, Señor?
porque mis pensamientos de honra sobre tu vida fueron determinados antes de la fundación del mundo. Y cuando tu vida tenía el tamaño de arroz y estabas en el vientre de la mamá, dice, mis pensamientos sobre tu vida eran incontables. Pensamientos de honra, de honra, de honra. De honra, de honra, de honra. Por cuanto a uno de estos mis pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste, dice el Señor. A mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Amén. Amén.